Le agradezco mucho a mi amiga, la política Paola Migoya del Frente Cívico Poblano, que se conecte con nosotros. Mi estimada Paola, seguimos con el tema de Miguel Barbosa. Y sin duda, los tweets que tú lanzaste la semana pasada, cuando todo era sospecha, cuando todo era incertidumbre, cuando todo era mera especulación sobre el estado de salud del mandatario, que como decíamos hace rato, mi querida Paola, lamentablemente nunca garantizó la salud de Miguel Barbosa que pudiese terminar su periodo de gobierno en un acto que desde mi punto de vista resume mucha corrupción, porque si no estás capacitado para este puesto, vaya que te tienes que pensar dos veces antes de aceptarlo y no dejar a una entidad entera en la incertidumbre política y sobre todo sin un destino, sin un proyecto, sin un posible cambio que le garantice a los poblanos seguridad pública, crecimiento económico, en fin. Paola, ¿cómo viste lo que pasó la semana pasada y cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Puebla con este gobierno sustituto? Buenos días. Buenos días, pues es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio aquí en Contigo Puebla. Efectivamente, creo que pues primero decirte que esto es karma, o sea, karma porque lo que mal empieza, mal acaba. Y efectivamente, creo que desde que pues Miguel estaba en el Senado, ¿no? Era un hombre muy enfermo, era un hombre que tenía evidentemente ya problemas muy serios de salud, que después vimos una gubernatura donde pues ya estaba ciego, los exabruptos por el tema de la salud pues, no sé si sepan, pero bueno, la diabetes hace que te afecte el tema bueno, del cerebro, del carácter y demás, ¿no? Y creo que pues él haya operado para que llegara de esa forma a la gobernatura, dejémoslo ahí, y que además pagó mucho dinero, muchísimo dinero, o sea, muchísimo dinero, y además lo digo con absoluta ya libertad, porque ya no Ujú. está. Y efectivamente vivimos todos amenazados por su culpa, pero a mí me consta cómo le entregó a Morena más de 1,000 millones de pesos para la gobernatura de Puebla. O sea, compró el Estado y eso era una soberbia de poder y él operó con Jade Cole en Palacio Nacional para que a la mala quedarse en el poder. Entonces, pues evidentemente, cuando alguien dude del karma, porque además pues se murió arriba del helicóptero en el mismo trayecto donde pues fallecieron nuestra querida gobernadora, que ahorita sería otro Cantaleta, otro estado, otras condiciones, Marta Erika Alonso, que en paz descanse, y Rafael Moreno Valle, que sin duda fueron los mejores, bueno, Rafael, el mejor gobernador que ha tenido Puebla. ¿Qué tenemos de Morena? Morena no tiene proyecto, porque Barbosa no tenía proyecto. Barbosa quería llegar a eso que llegó, a destruir, a robar, a poner a sus cuates, a poner a sus compadres. Un gobierno de cuates y de cuotas, un gobierno revanchista, un liderazgo muy pobre, un paupérrimo, un liderazgo que nunca supo construir. Y eso es lo que creo que los poblanos tendríamos que ya despertar de pues dejar de las divisiones y empezar a construir una verdadera opción, un pacto con la ciudadanía, que es lo que queremos hacer con el Frente Cívico Nacional, porque es lo que demostró Miguel Barbosa, un revanchismo, no supo construir con los empresarios, no supo construir con la sociedad civil organizada, no supo construir con el campo, en fin, no supo realmente, le pasa lo mismo que al presidente, ansiaron tanto llegar y cuando llegaron no supieron qué hacer con ese pues mandato, pero a los que nos pasan a traer pues es a los ciudadanos. Mira, Paola, que la semana pasada que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador en este homenaje póstumo que se le hizo en Casaguayo a Miguel Barbosa, ahí el mismísimo presidente narró, no sé si de manera, vaya, si no se habrá dado cuenta de sus palabras Andrés Manuel, pero narró cómo le entregó la candidatura a Miguel Barbosa por encima de las preferencias que ellos habían medido que ya tenía Enrique Cárdenas, el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, a quien calificó de clasista el presidente, pero ahí mismo Andrés Manuel López Obrador narró cómo le entregó la candidatura a Miguel Barbosa. Y en este sentido, mi estimada Paola, pues vaya que si no nos podremos quejar las poblanas y los poblanos de un mandatario impuesto desde el centro,
como se hacían las mejores épocas del PRI, de Carlos Salinas, de Manuel Bartlett, etcétera, etcétera, que se decidía desde la Ciudad de México quién iba a ser el gobernador de Puebla. Y así prácticamente ocurrió. Ahora que estamos con esta nueva administración, mi estimada Paola, y que prácticamente nos han garantizado continuidad, ¿hacia dónde va el estado de Puebla? Porque no hemos visto obra pública, hay una inseguridad creciente, la gente lo nota en sus bolsillos, la inflación está hasta las nubes. Una situación que se puede comparar en cualquier parte del país, Paola. No, desde luego que, y déjame comentarte brevemente, yo me acuerdo de esa reunión estuvimos Enrique Cárdenas, yo y Andrés Manuel López Obrador, donde nos dijo, tú vas a la capital, Cárdenas iba a la gobernatura y le gustaba ese proyecto ciudadano, ese proyecto donde queríamos continuar con un crecimiento, pues veníamos creciendo al 7.8 del PIB estatal, donde en Puebla queríamos que fuera un polo de desarrollo. Este gobernador llegó a destruir y mira, y tú recordarás que cuando Barbosa estaba en el Senado le dieron muchos premios y tenía foros y demás, pues porque la que organizaba todo eso en el Senado era yo. Entonces, sí, de alguna manera, el éxito de Barbosa en el Senado se debió a la conformación de un equipo que sí coordiné y que efectivamente dio los resultados. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan con los resentimientos, efectivamente se pisotea, porque hay que recordar dos cosas que a lo mejor la gente no sabe. Uno, Miguel Barbosa era del equipo de Rafael Moreno Valle. De hecho, yo por eso entré a trabajar con él en el Senado, por una especie de ahí de... Pero ¿cuál es el rompimiento cuando él pretende ser el gobernador de Puebla y Rafael le dice, Miguel, pídeme otra cosa, te doy la secretaría que quieras, pero no puedes llegar a la gobernatura porque tenemos un equipo y dentro del equipo estás considerado, pero es más, pues a mí me dicen, pon a Paola en la Secretaría de Desarrollo Social y ahí de ahí opera y de ahí hace muchas cosas, pero y de ahí enfureció. Y ese es el rompimiento con Rafael Moreno Valle y ese es el rompimiento que también, pero por el otro lado, me acuerdo Marta Erika decir, híjole, es que este cuate, como lo enseñamos a operar, estamos operando con un contrincante que conoce nuestra estrategia, conoce cómo operamos y por eso es muy difícil y después las descalificaciones. Pero esto es como cuando se pelean entre una familia. Los que pierden pues son los hijos y aquí en este caso pues es Puebla. La que pierde, perdimos ese gran impulso que traíamos con esta visión porque, y creo que aquí son dos cosas, la ambición desmedida de poder de Miguel Barbosa, su falta de preparación, porque efectivamente, si tú recordarás, pues todos los cambios, tuvo muchísimos cambios en su gabinete, bien lo decía Rubí antes, pues la de comunicación social, que por cierto yo la contraté en el Senado, Verónica Vélez Martí, todo eso a mí me da risa porque digo, bueno, pero el tiempo nos dio la razón por dos cosas. ¿Se acordarán del video famoso de la soberbia de López Obrador es infinita? Bueno, pues la soberbia de Miguel Barbosa era infinita. Pero ¿cómo puedes gobernar cuando ya no puedes leer y que dependes que todo te lo digan? Y además era una persona sumamente soberbia y también, hay que decirlo, ignorante. Lo que pasa es que cuando estaba en el Senado yo coordinaba los mejores asesores que te puedas imaginar, o sea, en materia de seguridad, quién es el mejor en esto, entonces, evidentemente, pues nada más hubo dos ocasiones en que no me hizo caso. Una, en la famosa piñata contra Trump, y la otra que le dije, te van a dar hasta por debajo de la lengua porque y efectivamente Reforma de muestra y tal. Pero bueno, eso fue el pasado. ¿Qué sigue? Yo creo que hay que hablar de qué es Morena y qué está haciendo hoy en Puebla. Hablábamos de los diferentes actores. A mí no me sorprendió que Sergio llegara, pues Sergio era el natural, primero porque quien controla el Congreso local, pues es Charbel, y Charbel, Jorge Stefan Chidiac, pues bueno, es un socio de Barbosa que va a cuidar los intereses y los negocios de Barbosa porque son los suyos mismos. Ahora bien,
tenemos dos equipos que se van a confrontar, que es el equipo de Nacho Mier, que es Manuel Barlet, y pues de Alejandro Armenta, que para mí sería el natural, digamos, el mejor preparado, quizás, sí, es de Morena, pero no hay realmente alguien que, además, fíjate lo que son las coincidencias, es el mismo puesto que tuvo Miguel Barbosa para preparar su gobernatura, y hay muchas cosas que se me hacen déjà vu y que los actores que hemos estado ahí, pues lo que queremos hacer es coadyuvar para que Puebla ahora sí tenga proyecto, tengamos unidad más allá de filias y fobias, porque creo que Puebla ya no puede perder otros 6 años. Creo que no merecemos perder este tiempo, porque Puebla necesita inversión, Puebla necesita recuperar la grandeza en su turismo. Puebla tiene una oferta turística enorme. Te recordarás que Puebla, gracias a Rafael Moreno Valle, al excelente gobierno que hizo Rafael, pues fuimos el primer destino no playa de México en turismo. Teníamos seguridad, teníamos inversión. Ese es el camino que debemos de recuperar. Mira, Paola, que lo que nos cuentas realmente es muy revelador. Yo me preguntaba la semana pasada, ¿dónde estaba aquel Miguel Barbosa del Senado de la República? Si algo pudimos saber, si algo leímos en las condolencias que mandaba a la clase política nacional, era un reconocimiento a su capacidad legislativa. Y yo decía, ¿pero dónde está ese Miguel Barbosa que la clase política nacional reconoce en su paso por el Senado? Ahora me explico por qué. Ahora me explico por qué tu asesoría y tu ayuda pues, le ayudaron también a verse un poco mejor. Y en ese sentido, Paola, lamento mucho que sepamos la verdad, que esta candidatura en 2018 costó dinero. Nosotros teníamos cuenta de que muchas de estas encuestas que Morena argumentaba como pues la base para elegir a sus candidaturas, pues estas encuestas se pagaban, prácticamente se pagaron las candidaturas en 2018 y de ahí la consecuencia de que tengamos tan malos gobiernos y gente pues no preparada para los cargos, Paola. Bueno, todo el mundo sabe, las encuestas las hacían en Aguascalientes, en la calle Aguascalientes, un cuate que se llama El Chivo, que es el incondicional del Obrador, y le pone, súbele, bájale, así era, digo, te podrás reír, pero así era. Y te digo, y además, creo que en política, aunque las traiciones son, y esto es a lo largo de Roma y los que, pues, y digo, esto no es nuevo, pero lo que sí es que las traiciones se pagan muy caras. Y creo que estas traiciones que hizo inclusive Andrés Manuel con grupos de la sociedad, pues hay que ver, todos lo han abandonado. Carlos Ursúa, que es un agente de primera, Germán Martínez, bueno, vaya, el mismo Julio Scherer, aunque es el mismo Poncho Romo, todos los que de alguna manera pensamos que alguna vez, yo no voté por él desde luego porque mi rompimiento vino después, porque digo antes de la campaña y todo, porque yo sí me di cuenta muy rápido, yo soy muy pragmática, yo venía de un equipo muy pragmático que era el de Rafael y de Marta, donde las decisiones eran muy rápidas, porque era el pragmatismo de qué sirve y qué no sirve, ya se dejen de tanta intelequia. El problema con Andrés Manuel y de Morena es que primero no tienen hay una ideología del poder por el poder a toda costa. No les ha interesado jamás servir al pueblo. Eso no es cierto. Eso es como un pretexto. Entonces, cuando llegas realmente a decir, quiero hacer esto y necesito esto para hacer esto, yo te digo concretamente el tema anticorrupción, el tema de tal, que esto es lo que si hubiera seguido tanto el presidente como Miguel Barbosa en estos rieles que era muy bueno su discurso, a la realidad, otro gallo nos hubiera cantado. Es más, pues tenían todo el poder, pero tuvieron todo el poder para no poder y para destruir, que eso es lo que justamente hemos perdido estos 3 años y 3 meses que duró su gobernatura, pues han sido pésimos, porque veníamos de igual, Memo Pacheco, que pues es amigo, pero pues no hizo nada, porque ya es grande, porque no tiene ya una capacidad, porque hoy también necesitamos políticos comprometidos, políticos que de verdad traigan un proyecto, una visión, entiendan la geopolítica, entiendan realmente el momento histórico, y eso no lo supo hacer
ni Miguel Barbosa, ni lo está sabiendo hacer Andrés Manuel López Obrador. Mi querida Paola Migoya, contundente. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones y te estaremos molestando porque sin duda alguna vamos a tener que seguirle pie puntilla los pasos a este nuevo gobierno, especialmente porque se va a definir la candidatura en 2024, es un gobierno de transición, lamentablemente, y otros años más de retroceso, otros años más de retraso para Puebla, que pues como sociedad civil tendremos que resarcir. Paola Migoya, recibe un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo y muchas felicidades y que sea un buen año para todos y para Puebla. Igualmente, Paola. Un abrazo. Acá te molestamos en 2023. Gracias. Vamos y seguimos contigo. Gracias. Pues seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía contigo, Atlisco, también a través de STV en el canal 25 de Telemundo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.